La albirroja ha sido protagonista de grandes duelos en sus 8 participaciones en los mundiales hasta el momento. La garra guaraní en muchas ocasiones se ha salido con la suya, otorgándole a Paraguay numerosas alegrías sobre equipos que se han hundido intentando vulnerar la dura defensa paraguaya, pero en los mundiales la imbatibilidad no existe, por lo que también existen varios equipos que han encontrado el antídoto en más de una oportunidad para doblegar a esta selección que siempre da pelea. Así que prepárense para conocer a los hijos y los padres de Paraguay en la Copa del Mundo, porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en palabra de gol. Amigos para siempre. Trinidad y Tobago abre este repaso por los amigos de Paraguay en los mundiales. La inexperta selección caribeña cayó contra los guaraníes en la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Alemania 2006. Un duelo donde ambas escuadras solo se jugaban en honor, ya que la albirroja estaba eliminada y a los trinitarios solo les servía un milagro para seguir vivos. Sin embargo, fue un encuentro que Paraguay resolvió sin muchos inconvenientes, pues pudo demostrar su superioridad en el campo del Fürst-Walter Stadion. Los tantos de Brent Sancho en contra y Nelson Cuevas pusieron el 2-0 final, que significó lo único rescatable del cuadro sudamericano en aquella copa. Amigos para siempre. Seguimos con los colegas de Paraguay y ahora es el turno de Eslovaquia. Los europeos tuvieron un gesto inolvidable con los guaraníes en la fase de grupos de Sudáfrica 2010, cuando se vieron las caras por la segunda fecha. Allí ambas selecciones prácticamente se jugaban la clasificación a la siguiente ronda, por lo que fue un partido muy luchado, donde para la fortuna de la albirroja fueron los paraguayos los que hicieron la diferencia aquella tarde. Enrique Vera y Cristian Riveros se reportaron con sendos tantos que le dieron la ventaja al equipo del Tata Martino. Justo Villar también hizo lo suyo para que los paraguayos hicieran con unos 3 puntos que fueron fundamentales para liderar el grupo, donde fueron la sorpresa. Amigos para siempre. Avanzamos para conocer el por qué Paraguay guarda buenos recuerdos de Nigeria. Su único encuentro en los mundiales fue en la Copa de Francia 98. Allí Paraguay dependía de sí mismo para clasificar en la última fecha de la fase de grupos, pero tenía un duro reto, pues las Superáguilas tenían un equipo muy fuerte que los tenía en el liderato. A pesar del gol tempranero de Ayala, los africanos empataron rápidamente por medio de Oruma. A pesar de la dificultad, los guaraníes arriesgaron y apostaron a seguir atacando. Estrategia que les dio buenos frutos, pues llegaría el tanto de Miguel Ángel Benítez, un gol fundamental para decantar un duelo que se cerró con el gol de José Cardoso, anotación que puso el 3-1 final, que le permitió a la albirroja acceder a la siguiente fase. Amigos para siempre. El destino hizo que Eslovenia fuera protagonista de uno de los triunfos más recordados de la albirroja en los mundiales, razón por la cual se gana un puesto entre los amigos de Paraguay. El duelo se dio por la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Corea y Japón 2002, donde los guaraníes llegaban con urgencias ya que competían con Sudáfrica por la clasificación. Sin embargo, el primer tiempo sería muy duro, tras la expulsión de Paredes y el gol de Simovic, que llegó en el cierre de la primera parte. Pero los hombres de Cesare Maldini reaccionaron en la segunda parte, tras el ingreso de Nelson Cuevas, autor del gol del empate que le encaminó el triunfo de los sudamericanos, gracias a los goles de Campos y otra vez Cuevas, que se consagraba en su gran noche con un doblete. Chilavert fue el seguro de vida perfecto para cuidar una ventaja que le permitió a los guaraníes acceder a los octavos de final. Amigos para siempre. Pero el mejor amigo de los paraguayos en los mundiales es Bélgica, única selección que en 2 duelos con los guaraníes no ha sido capaz de derrotarlos. El primer cara a cara llegó en el lejano Mundial de Uruguay 1930. Allí Paraguay al menos pudo cerrar con una victoria esa corta pasantía por tierras orientales, al derrotar a los belgas por 1-0, con un tanto de Luis Vargas Peña, autor del primer gol guaraní en los mundiales, el cual sería el único en esa edición para los paraguayos, que se quedaron en la fase de grupos. Pasaron 56 años para que ambas selecciones se volvieran a encontrar en la Copa del Mundo, en la edición de México 1986. Allí ambos cuadros cerraron la fase de grupos con un gran duelo de ida y vuelta, donde para fortuna de los sudamericanos pudieron conservar su segundo lugar al empatar con los Diablos Rojos 2-2. Los 2 goles de Roberto Cabañas le dieron ese punto valioso a la albirroja, que estuvo a la altura en ese mundial, gracias al viejo confiable de los guaraníes en los mundiales. Amigos para siempre.
Y en el bonus de los amigos de Paraguay podemos destacar primero a Escocia. La selección británica disputó una batalla futbolística con la albirroja en la primera fase del Mundial de Suecia 58. La victoria fue a favor de los guaraníes por 3-2, triunfo que sin embargo no les alcanzó para clasificar a la siguiente ronda. Otra selección que cayó ante los sudamericanos fue Irak. La selección asiática no pudo con la albirroja cuando se enfrentaron en la fase de grupos de México 86. Allí el tanto de Julio César Romero fue la única emoción de un partido que significó un buen debut para los sudamericanos en tierras aztecas, donde completarían una sólida primera fase. Y por último podemos mencionar a Japón, equipo que sufrió una selección paraguaya con hambre de gloria en Sudáfrica 2010, ya que luego de un partido muy luchado, los guaraníes al fin pasarían la barrera de los octavos de final al derrotar a los nipones en los penales. Me quiero morir, le juro que me quiero morir. Ahora es tiempo de esos equipos que han sido un escollo para los paraguayos como Italia. El primer duelo con la Azzurra llegó en el Mundial de Brasil 1950, por la segunda fecha de la fase de grupos, donde Paraguay llegaba con la urgencia de ganar si quería aspirar a la clasificación. Sin embargo, fue muy evidente la superioridad de los italianos, que con un 2-0 se llevaron la victoria ante una selección albirroja que se despedía de ese Mundial tras aquel resultado. La oportunidad de revancha llegó 60 años después, en Sudáfrica 2010, por la primera fecha de la fase de grupos. Allí, el gol de Alcaraz le dio la ilusión a los hombres del Tata Martino, que estaban derrotando a los vigentes campeones del mundo en esa oportunidad. Sin embargo, luego de un error de Justo Villar, llegó la igualdad de la Nazionale, que sin embargo fue incapaz de vulnerar a una defensa paraguaya que tras un buen partido logró rescatar un punto que pocos hubieran imaginado. Me quiero morir, le juro que me quiero morir. Suecia es otra selección que le ha dado más de un dolor de cabeza a los paraguayos en la Copa del Mundo. El cuadro escandinavo se ha mantenido invicto ante los guaraníes en 2 duelos. El primero fue por allá en 1950 en la Copa del Mundo de Brasil, donde compartieron grupo. El encuentro entre ambos acabó con un empate a 2, donde los paraguayos tuvieron que sudar para conseguirlo, ya que Suecia alcanzó a ganar por 2-0, pero los goles de Atilio López y César López impidieron la derrota de la albirroja, que comenzaba con muchas dudas su participación en ese mundial. 56 años después de aquel cotejo, se vivió el reencuentro entre suecos y paraguayos, también en el marco de la fase de grupos del Mundial de Alemania 2006. Los sudamericanos intentaron vulnerar a un equipo europeo con el que competían directamente para clasificar. Sin embargo, el flojo rendimiento de los guaraníes le permitió a los nórdicos llevarse los 3 puntos. El tanto de Nuremberg al minuto 89 fue el único de un partido que significó el adiós de Paraguay en aquella copa. Me quiero morir, le juro que me quiero morir. Ahora es el turno de una rivalidad más moderna para los paraguayos, quienes no han podido derrotar a España en los 3 duelos que han disputado. El primero de ellos, si se quiere, fue el que más disfrutaron los sudamericanos, ya que el partido que jugaron en la fase de grupos de Francia 98 acabó en empate, partido donde la defensa comandada por Chilavert en el arco fue clave para el 0-0 final, que a la larga beneficiaría en mayor medida a los sudamericanos. 4 años después llegó la revancha en el Mundial de Corea y Japón. Ambos seleccionados se volvieron a ver las caras en la fase de grupos, aunque esta vez la resolución sería distinta más allá del autogol inicial de Puyol, que adelantó a los guaraníes, pues los de César y Maldini extrañaron la defensa sólida que habían presentado 4 años atrás, ya que en esta ocasión los ibéricos hicieron la diferencia con 3 goles que liquidaron un partido que significó la primera derrota de Paraguay a manos de la Roja. Una nueva oportunidad para los guaraníes llegó 8 años después en Sudáfrica 2010. En aquel recordado duelo por los cuartos de final, los del Tata Martino le propusieron un partido muy difícil y lleno de drama a la mejor España de la historia. La dura defensa de la albirroja fue un gran problema para los de Del Bosque. Ambas selecciones tuvieron oportunidad de adelantarse por medio de penales, pero los porteros Justo Villar e Iker Casillas evitaron las emociones. Solo un gol de David Villa a 7 minutos del final decretó la derrota de los paraguayos, que se fueron con la frente en alto del que ha sido hasta ahora su mejor mundial de la historia. Me quiero morir, le juro que me quiero morir. Inglaterra dice presente a esta altura en los rivales de Paraguay en los mundiales, ya que la albirroja ha caído en 2 oportunidades contra los británicos. El primer duelo se vivió en los octavos de final de México 86. Paraguay, a pesar de haber realizado una buena primera fase, no pudo con todo el poderío inglés, que mostró su mejor cara en el Estadio Azteca, con un 3-0 que no dejó dudas de la amplia superioridad de los ingleses, que eliminaron a los sudamericanos de la Copa en aquella oportunidad. Tuvieron que pasar 20 años para que ambos equipos se volvieran a encontrar en la cancha durante una Copa del Mundo. El escenario fue el Mundial de Alemania 2006, donde el sorteo determinó que estos 2 equipos se encontraran en la primera fecha. Los hombres dirigidos por Aníbal Ruiz no tuvieron su mejor día, pues el encuentro desde muy temprano se puso a favor de los europeos, que se adelantaron gracias a un centro venenoso de David Beckham, que desvió Carlos Gamarra para anotar en su propia puerta. A partir de ahí los ingleses no arriesgaron mucho,
y los pobres ataques de los paraguayos no fueron una gran amenaza para el conjunto de los Tres Leones, que al final se quedaría con la victoria y confirmaba de esa manera su paternidad con los sudamericanos. Me quiero morir, le juro que me quiero morir. Y llegamos al primer lugar, puesto de Francia, que se ha encargado de ser la pesadilla de Paraguay en las dos oportunidades que se han enfrentado en los mundiales. La primera vez fue en la lejana Copa de Suecia 1958, por la fase de grupos. Allí las defensas brillaron por su ausencia, ya que el partido fue un festival de goles donde los Blas se llevaron la mejor parte. Liderados por su delantero estrella, Jos Fontaine, le propinaron 7 goles a los guaraníes, quienes al menos maquillaron el resultado con 3 goles que naturalmente se quedaron cortos para evitar la derrota más holgada que ha sufrido la albirroja en los mundiales, factor que evidentemente ayudó al temprano adiós de los sudamericanos de aquella edición. La oportunidad de revancha no se presentó sino hasta 40 años después, aunque se desarrolló en una ronda más trascendental. Los octavos de final en el Mundial del 98 volvían a cruzar a estas dos selecciones en un partido donde los locales tenían más que perder. Ante ese contexto, el juego fue supremamente táctico. Los paraguayos apostaron a aguantar a los penales, poniendo todo su empeño en defensa. Los galos, a pesar de tener mejor talento, se vieron traicionados por su nerviosismo, ya que les costaba generar jugadas peligrosas para vulnerar a los paraguayos. Esta tónica se mantuvo hasta el tiempo suplementario, cuando corría el minuto 113. Laurent Blanc encontró una pelota en el área, la cual pudo depositar en el arco de Chilavert, lo que le dio el pase a los cuartos de final a los dueños de casa por el gol de oro. Un final muy doloroso para una selección que lo dejó todo en el campo, pero esto no fue suficiente para evitar una victoria más de su bestia negra en la Copa del Mundo. Me quiero morir, le juro que me quiero morir. Y en el bonus de los rivales de la albirroja hay que mencionar a Estados Unidos, selección que le propinó una dura derrota a Paraguay, la primera en los mundiales, ya que se dio en el debut de los guaraníes en Uruguay 1930. Allí la sorprendente selección norteamericana se despachó con un contundente 3-0, donde se vivió el primer hat-trick en la historia de los mundiales. Y el otro rival a destacar es Alemania, país que nunca puede faltar a esta sección, y es que los teutones fueron los responsables de la eliminación de la albirroja en el Mundial de Corea y Japón 2002, donde luego de un partido muy cerrado, el único tanto de Oliver Neuville a 2 minutos del final fue la única diferencia del partido que significó el adiós de Paraguay del Mundial Asiático. Y hasta aquí este recorrido por esas selecciones amigas y rivales de Paraguay en los mundiales. ¿Tenían conocimiento de todas estas? ¿Cuál fue la que más les sorprendió? ¿Y volverá Paraguay en un futuro cercano a reencontrarse con estos equipos? Esperamos todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Yo por lo pronto me despido y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, Palabra de Gol.